Mucho gusto, jóvenes, es un placer poderles saludar nuevamente por este medio, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a dar inicio al tema de la delimitación de lo jurídico. Para ello debemos de comprender que jurídico designamos a todo aquello que está relacionado con el derecho, normas, actitudes e incluso ideologías. Vemos también que se presentan juicios normativos y enunciativos. Esta es una de las discusiones más apasionadas de los autores que estudian el derecho. Dirán alrededor del concepto del mismo, especialmente sobre el carácter normativo o enunciativo del derecho. Todos reconocen que sus preceptos se refieren a la actividad humana, pero jamás están de acuerdo cuando se discute sobre la esencia de tales preceptos y se preguntan si las reglas jurídicas son expresiones de auténticos deberes o simples exigencias que carecen de obligatoriedad. Obligatoriedad quiere decir de carácter imperativo, atributivo. En otras palabras, que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y otorga ciertos derechos. También, si su validez deriva de la voluntad del legislador o bien es independiente de ella, ¿en qué se distinguen las prescripciones del derecho, de los imperativos morales de los principios religiosos y de los demás preceptos de nuestro comportamiento? Aquello obedece que para delimitar lo jurídico de lo enunciativo o de lo lógico, debemos principiar por saber qué es norma. Entonces, para nosotros hay dos sentidos. Un sentido amplio de norma se refiere a toda regla de comportamiento, sea esta obligada o no. Un sentido estricto corresponde a aquellas reglas que imponen deberes o confieren derechos. Es por ello que las reglas prácticas cuyo comportamiento es potestativo se llaman reglas técnicas, y a las que tienen carácter obligatorio o son atributivas de facultades se les llama norma. Estos son los juicios normativos que imponen deberes o confieren derechos, mientras que los juicios enunciativos, como su nombre lo indica, se refiere siempre a lo que es. Pero existe una definición de la Real Academia Española que nos dice que la norma es la escuadra que usan los artífices para arreglar uniformemente los maderos de una obra. Si usted busca en la Real Academia Española, esta definición le va a dar. Entonces, esta acepción gramatical de la idea de norma se refiere a lo recto, en un sentido figurado, y cuando hablamos de operaciones matemáticas, norma es la regla que se debe seguir o a la que alguien debe ajustarse, pero en un sentido jurídico nada más. Norma es un mandato imperativo que ordena una cierta conducta. Como debido, es decir, que es un deber dirigido a alguien y que ese alguien no es más que el mismo sujeto, que la misma persona, que en este caso se llama obligado, no es por voluntad nuestra. O sea, la persona que debe realizar u omitir la conducta ordenada o prohibida por el precepto. Debe agregarse que las normas tienen validez formal y validez material. La validez formal consiste en que expresan un mandato obligatorio, es decir, que el enunciado señala un comportamiento totalmente humano. Podemos también, como otra definición,
que es cuando la norma ha sido aprobada siguiendo todos los procedimientos legales y formales para que la misma sea vigente. Esto incluye ser dictada por el órgano competente y que haya sido publicada en algún acta legal. Vamos ahora con la validez material, ¿sí?, de esta norma. La validez material de una norma se produce cuando el mandato contiene algo valioso para ese comportamiento. Lo podemos ver como un punto de vista de los preceptos jurídicos, que se agrupan en dos ramas, el derecho público y el derecho privado. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. En resumen, la validez formal, como un ejemplo, se predicaría del acto que da lugar al resultado normativo, mientras que la validez material afectaría el contenido de ese resultado. La norma, por otra parte, está vigente cuando ya sufrió las consecuencias que son necesarias para que sea puesta en vigor propio. Si no es observado, le faltará la característica de positividad y tendremos un derecho vigente pero no positivo, cuyo caso afortunadamente no ocurre con suma frecuencia, porque no es posible hablar de un sistema jurídico vigente y otro positivo que por regla general todo lo que es válido es positivo. A ello se debe que las notas características de toda norma. Ve acá. Las características de una norma nos dicen que constituyen un mandato. Eso quiere decir que las normas tienen su fundamento en un sistema representativo. En este caso podríamos hablar de la Constitución Política de la República de Guatemala, para actuar en nombre y representación del pueblo. También tenemos que prescriben una conducta. Podemos hablar del efecto legal de una norma, ya que se refiere a su extinción o conclusión, o en otras palabras, una conducta que puede que sea aceptable o no aceptable. También que esa conducta es debida. Quiere decir que un comportamiento cuyo cumplimiento puede ser exigido legalmente. También que ese mandato es de carácter general. Podemos hablar de cualidades de manera grupal o de algún comportamiento. Y por último, que tiene imperatividad y obligatoriedad. La imperatividad es aquella norma que posee un contenido del que los sujetos no pueden renunciar, de manera que la regulación normativa que se haga de la materia tendrá completa validez independientemente de la voluntad del individuo. Y la obligatoriedad tiene un carácter atributivo. Quiere decir que establece obligaciones y que, por otra parte, otorga ciertos derechos. Vamos ahora con todo esto anterior. Se deduce a que los juicios normativos son todos aquellos que expresan normas, ¿sí?, que expresan ciertos derechos, pero es aquello que si usted me da, yo le doy, ¿sí?, como nosotros lo conocemos como un intercambio. Vemos ahora los juicios enunciativos. Los juicios enunciativos se refieren a los fenómenos de la naturaleza que conducen a revelar algo que sucede en la realidad, o sea, en el mundo del ser
Y a diferencia de los juicios normativos, que pueden ser válidos o inválidos, nosotros le damos esa calificación de aceptarlos o no. Los juicios enunciativos pueden ser falsos o pueden ser verdaderos, ¿sí? Los juicios falsos. Los juicios falsos son cuando no expresan la verdad de lo que acontece. Por ejemplo, cuando decimos, yo soy mi padre, ¿será que eso, puede ser, tiene alguna lógica? Otro podría ser, un año es idéntico a un día. Sabemos que eso es totalmente falso. Otro podría ser, hoy es mañana. No le encontramos ningún sentido a lo que estamos diciendo. Entonces ese es un juicio enunciativo falso, porque nosotros sabemos de que nada de lo que estamos hablando es cierto, ¿sí? Ahora, un juicio enunciativo verdadero es aquel que expresa una verdad susceptible de comprobarse, y estos pueden ser contingentes y necesarios. Pero veámoslo así, de un juicio verdadero, así a simples rasgos. Mañana será, yo voy a ser más vieja. Eso es totalmente verdadero. Nosotros sabemos ese valor de verdad que le estamos dando a las palabras que estamos diciendo. Otra podría ser, todos los hombres son mortales. Sabemos de que todos vamos a morir en algún momento. Tal vez no nos gusta hablar de eso, pero es algo que va a pasar. Y ese es un valor verdadero. Otro ejemplo podría ser el tiempo. El tiempo no lo podemos retroceder. Exactamente, no podemos regresar hace 3 años. Bueno, nosotros quisiéramos, para venir y advertir sobre esta pandemia, podría ser un ejemplo, pero es algo que nosotros tenemos que entender que no puede ser posible. Nosotros sabemos el valor de verdad de esto que estamos diciendo. Ahora, si hablamos de un juicio enunciativo verdadero contingente, es aquel que se refiere a algo que solo puede ser cierta eventualmente, es decir, en ocasiones. Un ejemplo podría ser, hoy hace frío. Sí, hoy hace frío, pero si yo lo digo mañana y hay calor, entonces eso es de que nos puede dar un valor de verdad verdadero, pero en ciertas ocasiones, no siempre va a ser verdadero. Otro ejemplo podría ser, hoy está lloviendo y va a haber alguna tormenta. Puede de que hoy sí esté lloviendo, pero puede de que esté el día soleado y que no va a pasar ninguna tormenta, ¿sí? Entonces, ese es el juicio enunciativo verdadero contingente, que va a ser verdadero solo en ciertas ocasiones. Ahora, los juicios enunciativos verdaderos necesarios son ciertos en cualquier época, en cualquier situación y en cualquier tiempo. Por ejemplo, en la matemática lo podemos ver claro. Yo voy a sumar 2 más 2 y me va a dar 4. Eso va a ser toda la vida, ¿sí? No va a ser 2 más 2, hoy va a ser 4 y mañana va a ser 8. No, sino que ese 2 más 2 siempre va a ser 4. Y ese es un juicio enunciativo verdadero, ¿sí? Otro juicio enunciativo verdadero puede ser de que mi mamá es mayor que yo. Eso va a ser toda la vida, aunque a veces a algunos
nos digan que somos hermanos de nuestras mamás porque nos parecemos, pero es en un sentido figurado, ¿sí? Sabemos que nuestra mamá siempre va a ser mayor que nosotros. Entonces, nosotros sabemos que ese valor de verdad nunca va a cambiar. Y eso lo hace pertenecer a un juicio enunciativo verdadero necesario. ¿De acuerdo? Con esto culminaría entonces y les voy a dejar unos recordatorios. Deben de realizar una hoja de trabajo sobre ejemplos de juicios, ¿sí? Así como les venía mencionando, puede que sean algunos juicios enunciativos, puede que otros sean normativos y puede que algunos sean enunciativos verdaderos contingentes y en tal caso también necesarios, ¿sí? Yo se los pido ahí, usted nada más debe de escribir. Si le surge alguna duda del tema o de la tarea, me puede escribir al correo que yo con gusto le voy a estar respondiendo. ¿De acuerdo? Cuídese bastante y mucho gusto saludarlos.